Hola hermanos y amigos, en este día damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de saludarnos, de vernos, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que nos vean a través de esta plataforma. Vamos en este día a estudiar la palabra de Dios y voy a ir al grano, ¿verdad?, del tema de este día que se titula Me levantaré. Déjeme decirle que muchos tienen un concepto, ¿verdad?, de que la Biblia, la palabra de Dios, solamente es para repetir algunos textos bíblicos, para poder de alguna forma contar historias así como de Adán y Eva, del arca de Noé y otras cosas, ¿verdad?, que son ciertas, que son reales y que nos bendicen. Pero piensan como que si en sus problemas cotidianos la Biblia no tiene nada que ver. Y entonces por eso se buscan otras alternativas, por eso andan buscando otros medios, otras formas, ¿verdad?, otras voces que les autoricen cómo conducirse en la vida diaria. Y esto de alguna forma es por falta de conocimiento. En este día vamos a ver algo que la Biblia nos enseña y he de alguna forma visto, ¿verdad?, y vamos a verlo, que la Biblia es una gama de cosas, situaciones, de respuestas a las necesidades del ser humano. Usted y yo tenemos necesidades. Usted y yo tenemos, de alguna forma, pasamos por momentos difíciles en la vida. Saliendo de los cultos de la iglesia a donde asista cada quien, ¿verdad?, nos enfrentamos diariamente en el trabajo, nos enfrentamos, digamos, en la calle, en situaciones difíciles, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, con la familia. Y entonces muchas veces decimos, bueno, la iglesia es para rezar, la iglesia es para cantar, la iglesia es para que nos cuenten historias. Pero ¿y aquí quién me ayuda? Bueno, esa es una ignorancia de que la palabra de Dios es para todo y tiene respuesta para cada necesidad del ser humano. Así es que en este día quisiera, digamos, tratar este tema, ¿verdad?, como una respuesta a la necesidad del ser humano, porque de alguna forma, ¿verdad?, muchos están pasando por necesidades, muchos han tenido o tienen, digamos, algunas situaciones en su vida, son exitosos en su vida profesional, en su vida cotidiana, en su negocio, son exitosos, son envidiados por lo que han alcanzado, pero en su interior, en su vida personal, son fracasados. Y no nada más fracasos, sino que están en dolor. Mucha gente, digamos, está padeciendo situaciones difíciles y realmente no hay quien le ayude porque creemos que la Biblia no tiene respuesta. Vamos a ver que la Biblia tiene respuesta para todos. En este día vamos a abrir la palabra de Dios en una historia basada en el libro de Génesis, capítulo 21. Génesis 21, ¿verdad?, es la historia, digamos, de Abraham, Sara, un llamamiento que tiene Abraham de parte de Dios, obedece, se va a una tierra que no conoce, Dios le promete muchas cosas, ¿verdad?, decir, vas a ser de bendición, vas a ser padre de multitudes, y de repente Abraham no tiene digamos, claro lo que Dios le ha prometido, y es un hombre anciano, su esposa es una mujer anciana, y dice, bueno, me dijo que era padre de multitudes y no tengo ni un hijo. Y a veces, digamos, como que entre las promesas de Dios y la vida real, como que nuestra mente empieza a divagar, como que nuestra mente empieza a abonarse de cosas que escuchamos alrededor, y a veces escuchamos voces extrañas, ¿verdad?, donde nos aconsejan o nos malaconsejan. Llega a nuestra mente, ¿verdad?, decisiones equivocadas, queriendo, entre paréntesis, ayudar a Dios, cuando nuestra postura es confiar en Dios. Y entonces Sara le dice a su esposo, ¿verdad?, mira, ya somos grandes, no tenemos hijos, ¿qué te parece si ahí está la sirvienta? Pues de alguna forma, ¿verdad?, ten relación con ella y pues ten familia. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, ¿verdad?, fue y se de alguna forma relacionó con esta sirvienta y tuvieron un hijo. Esa es la historia a grandes rasgos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre esto y qué enseñanza le podemos sacar a esta situación que vivió esta mujer. Dice en el Génesis 21:14, al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y lo despidió.
Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba que no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio a beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Y habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Aquí vemos que de acuerdo a las circunstancias que está viviendo el país, ¿verdad? En la actualidad, ¿verdad? Queremos ver, ¿verdad?, que a veces las opiniones de la gente, de la prensa, de la televisión, nos tienen divididos. Porque mientras unos ven un México de pie ante la crisis que estamos teniendo y con signos de recuperación, de alguna forma, ¿verdad?, en todos los aspectos, otros ven a un país derrotado, a punto de un colapso financiero, de salud y de varios aspectos más. Así también sucede, digamos, en la vida de muchas personas, que por fuera, como mencionaba hace rato, ¿verdad?, son exitosas, son personas realizadas, entre paréntesis, felices, pero en su interior son gente que está sufriendo, que no tiene paz, que lanzan un grito de auxilio, pero pocos lo logran descifrar y algunos hasta llegan a determinaciones fatales. Hace unos días vimos, ¿verdad?, que un artista famoso en su tiempo y en su momento, ¿verdad?, joven todavía, ¿verdad?, se acaba de suicidar. Y la gente se pregunta, ¿cómo? Estaba joven, tenía futuro, tenía proyectos de ahí. Sí, estamos pasando por una situación de pandemia, pero no era para tanto. ¿Por qué la gente se suicida? Si son exitosos, si tienen fama. Como dije, porque en su interior hay algo que no sabemos. Y a lo mejor esta mañana, en este día, en esta tarde, cada uno de ustedes tienen algo en su interior que no sabemos y que podemos, con la ayuda de Dios, sanar en este día. Sin embargo, vemos ahí, ¿verdad?, que cuando unos dicen que a favor y otras en contra, estas y otras tantas voces que se añaden solo son opiniones. Pues para nosotros, toda opinión debe ser pasada por el filtro de la palabra de Dios. Quiere decir que de alguna forma, ¿verdad?, preguntar qué opina Dios sobre esto. Porque es a veces, digamos, lo último que nos acordamos. ¿Qué dice Dios sobre esta situación? Porque así el panorama cambia, la opinión cambia y se empieza a despejar. Cuando nosotros pensamos que turbio, cuando dice el médico, es esta situación, bueno, ¿qué piensa Dios? ¿O qué opinión tiene Dios? O cuando la gente dice esto no tiene remedio, bueno, ¿qué dice Dios? Porque ese es el problema. Se nos enturbia la vida cuando tenemos la opinión de la gente. Pero cuando filtramos a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad?, se limpia. Como cuando los lentes se empañan, ¿verdad? Creemos que así está el panorama. Pero cuando nos quitamos y los limpiamos, vemos que qué claro es el asunto. Aquí hoy tenemos la historia de esta mujer llamada Agar. Agar, digamos, resulta, digamos, como dije hace un momento, ¿verdad?, que no podía, digamos, era una sirvienta. Y como decíamos, Abraham, pues de alguna forma, ¿verdad?, ya era anciano, tenía una promesa de que iba a ser padre de multitudes. Y mencioné hace un momento, ¿verdad?, cómo determina entre Sara y él, digamos, ayudarle a Dios. Tienen este hijo de alguna forma, digamos, y cuando va creciendo el hijo, ¿verdad?, cuando nace, de repente Sara se embaraza y tiene su propio hijo llamado Isaac. Y entonces ya hay dos niños,
Uno de la que no es la esposa y otro de la que es la esposa. Hay pleitos, entonces ahora le dice, ¿sabes qué? Para que no tengas pleito, mejor despídela y todo eso. Y ya vimos en la luz de la palabra de Dios cómo Abraham toma de alguna forma su bastimiento, ¿verdad? Le da cosas y la manda al desierto y dice, ya no te quiero ver. La despide. Vemos ahí, ¿verdad? Que esta historia, digamos, en este caso, cómo se encuentra esta mujer en el desierto. El niño empieza a llorar. ¿Y qué se espera en el desierto? Solamente muerte. No hay esperanza. Y esta mujer lo pone lejos, pone ahí y se retira y dice, no quiero verlo morir. Y de repente la historia nos dice, ¿verdad? Que se aparece un ángel y le dice, mira Agar, abre los ojos. Cuando abre los ojos ve ahí un oasis, un pozo de agua. Le da de beber al niño y tiene vida. Cuando las circunstancias de la vida nos parecen que no hay remedio, cuando las circunstancias que estamos cada quien pasando, decimos, ¿verdad? Como o no, las voces que escuchamos, hasta aquí llegó esta situación, Dios tiene otra alternativa. Dios nos abre los ojos. Y Dios permita que en este día Dios abra tus ojos para que veas las promesas de Dios en medio de tu circunstancia. Vamos a ver cómo el ángel le dice una palabra, ¿verdad? Y por eso de alguna forma el tema de este día es me levantaré. Porque le dice concretamente, levántate. Y Dios te dice en este día, donde quiera que estés y bajo las circunstancias que estés, levántate. ¿Qué significa levántate? Bueno, podemos ver, digamos, que levántate significa que en mi peor momento Dios activará sus mejores promesas. ¿Acaso estás en tu peor momento? Es tiempo que veas las promesas de Dios. En este día quiero ver, digamos, y que tú te identifiques en algo. Seguramente estás pasando por una situación que nadie conoce. O si la conocen, ¿verdad? Pero no hay solución. Escuchas voces. Agar se representa en este día, digamos, a las mujeres abusadas. Agar se representa, digamos, a las madres solteras. Representa a los padres solteros, a los que no se les reconoce su labor, a los lastimados por los cristianos, porque también hay gente que es lastimada por gente que conoce de Dios. Por esos Abraham, es verdad, Abraham era hijo de Dios y lastimó a Agar. También los cristianos lastiman. Agar representa, digamos, a los que no tienen a nadie. Agar representa a los que sufrieron injusticias sociales, a los que nadie defendió, a los que de alguna forma un día, de un momento a otro, la vida les dio un cambio. Agar representa a los rechazados, a los abandonados por la gente que te prometió amor y otras cosas y te falló, a la gente en crisis, viviendo cosas que jamás imaginaron vivir. Agar representa a los divorciados y a las divorciadas. Agar representa a los maltratados emocionalmente, a los padres y madres que sufren por sus hijos, a los que hoy no tienen para comer. Agar representa, digamos, a los que no tienen empleo, a los que hoy están en el desierto pasando por una gran crisis. Agar representa a los que hoy se quieren morir. Hoy quiero decirte que lo que Dios le dijo a Agar, le dijo, levántate, haré de ti una gran nación, porque en medio de lo que hayas pasado o estés pasando, Dios te va a dar una bendición. No solo para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos, porque toda tu familia será completamente bendecida. Quiero hablarte, y en especial, digamos, a todos los que hoy están en crisis, a todos los que están sufriendo, a los que tuvieron su Abraham y los despidió así con 2 patadas al desierto. Hoy te vas a levantar porque Dios va a abrir tus ojos y va a poner delante de ti un agua para que bebas y puedas alimentarte. De esa agua le vas a dar a tu familia para que no muera en el desierto. Agar representa, ¿verdad? Y nos recuerda, en este caso, ¿verdad?
de que en medio de las circunstancias difíciles Dios dice, no morirás. Donde tus enemigos te lastimaron, donde la gente no te comprendió, Dios aparecerá ahí en vivo y en directo para darte una fuente de agua viva. Levántate, porque hoy Dios te bendecirá y hará de tu familia y hará de ti una gran nación. Recuerda siempre tener esas palabras. Cuando sucede algo, di solo por ahora. Solo por ahora no tengo trabajo. Solo por ahora estoy enfermo. Solo por hoy tuve problemas. Solo por hoy estoy en crisis. Solo por ahora. Nunca digas por siempre, porque todo es momentáneo. Cuando tú dices por siempre o siempre me ha sucedido esto, siempre esto, estás etiquetándote, te estás condenando, te estás de alguna forma tú mismo, digamos, diciendo no tengo salvación. Pero debe ser al contrario, solamente es por ahora. Así es que en este día, Agar, Lupe, Socorro, Juan, Francisco, como te llames, hoy tal vez te estés muriendo de sed. Hoy parece que estás a punto de morir, pero acuérdate, es momentáneo. Levántate en medio de la crisis, de lo peor, porque Dios de alguna forma no te va a soltar. Él te dice en este día, levántate. Vamos a ver algunos puntos. ¿Qué significa levántate? Número 1, significa que hoy declaro mi independencia emocional. Dice en el 21:18 de Génesis, levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. El ángel le dije a Agar, levántate y toma a ese niño de la mano, porque tengo grandezas para él. Cuando Dios le dijo a Agar, levántate, le cortó esa dependencia emocional, digamos, de Abraham. Porque Agar estaba acostumbrada a depender de Abraham. Agar era una persona que de lo que Abraham le dijera, eso iba a hacer. Donde lo que Abraham le diera, eso iba a recibir. Y de repente Abraham le da una patada y la lanza al desierto. Pero ahí se encuentra a Dios y le dice a Agar, levántate y toma al niño. Corta esa dependencia de la gente, de los que tú crees que son importantes para ti antes que yo. Porque aquí estoy yo. Corta esa dependencia. Vemos ahí, ¿verdad?, que de alguna forma toda la vida fue Agar como un satélite de Abraham. Ustedes lo que hace un satélite, la luna, ¿de quién depende? Del sol. El día que el sol no alumbre a la luna, se acabó. Entonces vemos, ¿verdad?, que Abraham de alguna forma todo lo hizo. Abraham la embarazó, Abraham le dio trabajo, Abraham la cuidaba, Abraham le daba dinero, le daba agua. La echó, la despidió, la dejó. Todo Abraham. Agar, que sufría y sufría, se dio cuenta que Abraham ya no la podía ayudar más. Entonces Dios le dijo, levántate, porque hoy es el día, digamos, que eres libre de la gente. Porque el que te va a dar la fuente no es Abraham. Abraham ya está fuera de tu vida. A partir de hoy, todos los que te lastimaron queda fuera de tu vida. Levántate porque Dios te va a declarar independientemente emocional, ¿verdad?, de toda esa gente. Y es algo que podemos ver, la libertad. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando vivimos por el engaño de la gente, el engaño de lo que nos dicen, de lo que nos enseñaron, todo eso estamos esclavos. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, cuando de alguna forma disfrutamos una libertad que mucha gente no tiene. Y es ahí la diferencia, digamos, de lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y de alguna forma, ¿quién fue el que te dijo que no puedes? Tienes que identificar, digamos, en este día a tu Abraham. Porque esa persona, digamos, quien sea, es de alguna forma, digamos, ¿quién es el que te dijo que no puedes? Porque esa persona, digamos, seguramente es una persona frustrada, que no quiere que tú crezcas, no quiere que tú de alguna forma sigas creciendo. ¿Quién es el que te dijo que no sirves? Bueno, de alguna forma, alguien que se sintió inservible a él y por eso está etiquetando a los demás. ¿Quién te dijo que no vas a prosperar? Pues simplemente una persona que no quiere o que no quiso, y ese de alguna forma lanza sus dardos de miseria. Vemos ahí, ¿verdad?, que hay que identificar a tu Abraham y cortar todos los lazos que de alguna forma, digamos, ¿verdad?,
nos tienen atados a esta persona o a estas personas. Dice de alguna forma, ¿verdad?, que esto Agar lo vivió y se vio en su desierto, pero Dios estuvo presente ahí. Hay que descubrirlo y hay que vivirlo. Se dice que murió una ocasión un capitán del ejército, se fue al cielo, se encontró ahí a San Pedro y le dijo: quiero saber quién fue el general más grande de todos los tiempos. Entonces dice que Pedro, ¿verdad?, lo llevó ahí por el cielo caminando y le dijo: mira, este es el general, digamos, en este caso, ¿verdad?, más grande de todos los tiempos. Y entonces dice que ese capitán, el que iba con él, le dije a San Pedro: pero si yo conozco a ese hombre y es un obrero. Y dice: bueno, fue un obrero, pero dentro de él había sido llamado para ser el general de todos los tiempos, pero él nunca se animó. Entonces, Dios te anima, Dios te dice: tú puedes hacer esto, pero mucha gente no se anima a dar ese paso. Prefiere estar dependiendo de su Abraham, prefiere estar dependiendo de lo que lo maltrata, y nunca le da una oportunidad a Dios de ser libre. Hoy vamos a cancelar todo lo que de alguna forma nos han dicho, ¿verdad? Todo lo que te han dicho, de cómo te han etiquetado. Porque de alguna forma hemos padecido todo esto. Abraham le dio agua, le dio comida, y como dije hace rato, ¿verdad?, y la echó. Nunca Agar se había valido por sí misma. Pero el día, digamos, que se declaró independiente de ahí de Abraham, es el día que se declara, digamos, uno independiente de todo mundo. Del esposo, de la esposa, de los hijos, de la abuela, del pastor, del cura, del país, de quien sea. De ella se declaró independiente y dijo, ¿verdad?, mi fuente a partir de hoy va a ser el que me da de comer, y ese, el que me va a comer a partir de ahora, va a ser mi Dios, porque de él dependo 100%. Fíjense qué diferencia. No estamos hablando, digamos, que te aísles. No estamos hablando, digamos, que tomes, digamos, que ya no dependas. No, estamos hablando, digamos, de que después de Dios, Él te va a abrir puertas. Pero es primero Dios. Mucha gente, digamos, depende de lo que la gente le ha etiquetado. No da un paso, ¿verdad? Les gusta la Biblia, les gusta la palabra de Dios, les gusta eso, pero no da un paso, porque depende de su Abraham. Y si Abraham se revela o se independiza de Abraham, siente que ya no va a tener los beneficios que tiene. Pero a veces Abraham, tarde o temprano, te da una patada y te lanza al desierto. Cuando Agar descubrió que Abraham no le era necesario, sino que el único que era necesario es Dios, empezó a ser independiente, a ser una mujer feliz. Vemos ahí, ¿verdad?, que de alguna forma había... Dice la palabra de Dios en un pasaje que se acercó un paralítico a Jesús y le dijo, ¿verdad? De alguna forma se acerca a Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Y el paralítico, ¿sabe qué le dijo? Dice: no tengo quien me meta en el estanque. Fíjese una cosa, ¿verdad? Jesús lo único que le preguntó es ¿quieres ser sano? No le dijo, no le preguntó si tenía quien lo metiera. ¿Esto qué significa? Esta persona no era sanada porque estaba emocionalmente dependiendo de la gente. Eso es algo, digamos, común. Que la gente dice esto, no es que no hay que me acompañe, es que y si quiere, le voy a decir. ¿A quién le vas a decir? Para poder tener una relación con Dios no necesitas decirle a nadie. Solamente inclina tu rostro o alza tu vista: Señor, aquí estoy. Pero cuando eres dependiente de alguien, haces como este paralítico. Le están diciendo: ¿quieres ser sano? No hay quien me meta al estanque. Dice: no, yo no te pregunté si tienes quien te meta al estanque. Yo te pregunté: ¿quieres ser sano? Y Dios te reta y Dios te ofrece: ¿quieres ser libre? Tu respuesta es esencial. Vemos ahí, ¿verdad?, que hoy Dios va a cortar toda dependencia y vamos a empezar a ser libres de toda dependencia, porque Dios nos va a dar la misma promesa que le dio a Abraham en su momento, ¿verdad? Que dice que él bendecirá y será, dice, de bendición haré de ti una gran nación. Y esta misma promesa también se la da a Agar. Libera a este niño, dice, porque haré de él una gran nación. Dios tiene promesas grandes cuando dependes de Dios nada más.
Aquí encontramos el número 2, levántate. ¿Qué significa levántate también? Que hoy soy libre de toda dependencia. Y aquí de alguna forma, ¿verdad? Hay gente que depende de otro, de la opinión de todos. Dice que una vez fue un joven y le dijo fue a una fábrica de zapatos y le dijo, oiga, quiero que me hagan un par de zapatos. Y les dijo el vendedor, dice, ¿cómo lo quiere? ¿De punta redonda o punta puntiaguda? Y dice, hijo, la verdad no sé. Bueno, vengan 3 días y me dice. A los 3 días regresó, dijo, oiga, quiero un par de zapatos. ¿Cómo los quiere? ¿De punta puntiaguda o punta redonda? No, la verdad es que no sé. Bueno, vengan 3 días. Regresó y dice, ¿quiere unos zapatos punta puntiaguda o redonda? Hijo, la verdad no sé. Bueno, mire, déjese de problemas. Véngase en 3 días, se los entrego. Llegó al 3er día, dice, vengo por mis zapatos. Dice, aquí está, uno con punta puntiaguda y otro con punta redonda. Se le dio la oportunidad de decidir y no lo hizo. Entonces, ¿quién decidió? El vendedor. Ese es el problema de mucha gente, que no tiene la capacidad de decidir y permite y obliga que otros decidan por ellos. Espero que no sea tu caso. Pero vemos ahí, ¿verdad?, que de alguna forma, si no tomas decisiones por tu vida, otros los van a tomar por ti. Y hoy tienes que ser libre de alguna forma, ¿verdad? No importa cómo la gente te define, no importa lo que Abraham te diga, lo que importa es lo que declares, ¿verdad? Y que de alguna forma, en el nombre del Señor, Él tenga para ti. Fíjese una cosa, de alguna forma, cómo la gente etiqueta, cómo la gente a veces se deja llevar por lo que otros hacen. Veía yo, digamos, que Joshua Bill, que es uno de los mejores violinistas del mundo, dice que tocó en Boston, ¿verdad?, durante 3 días. Y durante 3 días, de alguna forma, ¿verdad?, estuvo, digamos, se llenó el auditorio, pagando a la gente 100 euros por verlo tocar. Y 3 días se llenó el auditorio y era un genio. Entonces una televisora quiso hacer un experimento y lo contrató y le dijo que pudiera, digamos, ponerse ropa común y que se pusiera afuera de 1 metro, ¿verdad?, con su mismo violín. Agarró su violín, valuado en $10 millones, ¿verdad?, un de esos violines auténticos, ¿verdad?, y entonces se puso a tocar. Dice que pasaron 1,070 personas en 45 minutos y le dieron, digamos, 64 dólares ahí en monedas. En 1 hora. Mientras pagaban 100 euros para poderlo ver tocar en vivo, lo tuvieron ahí junto, ¿verdad? Y nada más le botaban unas monedas. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente de alguna forma se deja llevar por lo que dice la gente. Mientras la televisora te vende un producto, ¿verdad?, cuando lo tienes ahí junto no lo valoras. ¿Cuánta gente es valiosa y no sabe, ¿verdad?, con quién se está juntando? Porque se deja llevar por lo que otros dicen. Se dejan llevar por títulos, se dejan llevar, digamos, por fama, por dinero, por lo que fuera. Y cuando los tienen juntos no los valoran. Ese es, digamos, cuando te dejas arrastrar por lo que dice la gente. Ese es de alguna forma, ¿verdad? Hay que dejarnos de preocupar por lo que la gente dice. Tú tienes que saber quién eres en Dios y que tienes el potencial y los sueños de Dios. No dependas de lo que la gente hace, porque entonces vas a fracasar. La enseñanza es que nunca te preocupes de alguna forma, ¿verdad?, por lo que la gente ve en el envase. Porque la gente, ese es el problema. La gente tiende a valorarte por la ropa. La gente tiende a valorarte por tu auto, por tus propiedades. Pero mientras sepas que Dios te ha dado victoria, te ha dado sueños, te ha dado potencial, te ha dado paz a tu vida, cosas que muchos de los mencionados anteriormente carecen, la gente puede lastimarte, pero Dios sabe que de alguna forma, ¿verdad?, que hay un encapsulado dentro de ti que te protege de lo que la gente dice. Hoy, de alguna forma, Dios te dice, levántate y sé libre, porque tu fuente ya no es tu Abraham, sino tu fuente es Dios. Agar tuvo que aprender a desilusionarse de las palabras de Abraham. Abraham le prometió familia, le había prometido casa, paternidad, pero vemos ahí, ¿verdad?, que Abraham la engañó, la echó, la desilusionó. De alguna forma, padre de la fe,
fallando en ese sentido. Agar tuvo que aprender que la ilusión no se pone en las palabras de la gente, ni en los lugares donde estás, porque las palabras de la gente se las lleva el viento, y los lugares donde hoy estás, ella descubrió que el Dios Todopoderoso se le iba a cumplir, y a donde llevaba, a donde Él le había dicho, la iba a prosperar. La gente a veces se siente segura en el momento en donde está, pero todo puede cambiar. La vida te puede dar vueltas. Tu única fuente segura es Dios. Lo demás es transitorio. Vemos, ¿verdad?, que cortamos esa dependencia y nos declaramos libres para que tomemos de la fuente que Dios pondrá de nuestros ojos. 3, vemos que levántate significa que voy a accionar. Ese levántate es una acción. Todo lo que yo haga lo tomo y lo hago más grande. Porque en el nombre de Dios, ¿verdad?, de alguna forma, si yo se lo entrego, prospera. Dios le dijo, levántate, toma al niño de la mano. Dios no le dio la fuente de agua primero, le hizo accionar. No le dijo, Agar, aquí está el agua, aquí está todo esto, porque a veces queremos que Dios nos dé, que nos dé el médico, que nos dé el trabajo, que nos vengan y nos toquen y nos lleven. No, Dios le dijo a Agar, levántate. O sea, Dios quiere que accionemos, Dios quiere que demos el primer paso, Dios quiere que de alguna forma, ¿verdad?, nosotros tomemos, digamos, la iniciativa a las propuestas de Dios. Mucha gente está esperando bendiciones de Dios, pero no hace nada. Yo no sé cuántos ahorita que se rifó lo del avión presidencial estaban viendo qué número salía premiado y se lo ganaban. El único problema es que nunca compraron boleto. Ese es el detalle de alguna forma, ¿verdad?, que tenemos que entender. Tenemos que entender que Dios sabe nuestras limitantes. Una vez le dijeron a un muchacho, ¿verdad?, que quería de alguna forma, en este caso, alabar al Señor, ¿verdad? Dice, tienes que alabar al Señor con las fuerzas, no las tuyas, sino las de Dios. Y dice, es que ahora no sé cómo son las fuerzas de Dios. ¿Cómo voy a servirle? Entonces la enseñanza es, no, es que tú no tienes que servirle con las fuerzas de Dios, tú tienes que servirle con tus propias fuerzas. Y Dios te va a bendecir, te va a servir a ti con las fuerzas de Dios. O sea, ¿cómo nos vamos a igualar a las fuerzas de Dios? Es como si un bebé o un niño, ¿verdad?, de 5 años se ponga con el papá y dice, tienes que actuar como tu papá. No, nunca. Dios nunca te va a pedir más allá de lo que tienes de capacidad. Dios nunca te va, digamos, a exigir más de lo que ya te ha dado. Muchas veces quisiéramos darle a Dios, sí, pero ya no. Muchas veces queremos servir, Señor, si tuviera yo tantos años, ya no los tienes. Los que tienes, así sírvele. Señor, si fuera yo millonario, te diré. No quiere que Dios que le des millones, quiere que le des lo que tú tienes. Porque conforme a tus fuerzas, conforme, digamos, a tu capacidad. Si eres hombre, eres mujer, eres rico, eres pobre, eres joven, eres adulto, no importa. Dios quiere que le sirvas con esas fuerzas. Y Él te va a bendecir con las fuerzas de Él. Ese es diferente. Tú tienes que accionar. Tienes que de alguna forma dar ese paso de obediencia. Cuando te levantes, digamos, vas a activar esa fuente de bendición. Vas a activar las promesas de Dios que tiene guardadas para ti. Tienes que hacer algo. Porque cuando tú haces algo, Dios lo toma y lo ensancha. Ahí había un dicho, ¿verdad?, que yo escuchaba mucho en la familia, ¿verdad?, que decían, luego dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, yo no lo he encontrado así textualmente en la Biblia, pero tiene algo de cierto. Donde de alguna forma, ¿verdad?, digamos, hoy lo que estás haciendo, por más pequeño que sea, lo va a tomar Dios y lo va a hacer grande. Dios le dijo a Agar, levántate, acciona. Tenías que dar ese paso de fe, ese paso de obediencia, ese paso de desafío. Pero cuando tú dependes lo que diga alguien, cuando tú tienes miedo a lo que te repriman o lo que te enseñaron, entonces de alguna forma esa cobardía, ese miedo, digamos, te hace una dependencia. Y Dios te dice, mira, da un paso de fe, levántate, toma desafío en ese sentido. Porque de alguna forma, digamos, Dios tiene poder para hacer todo, pero Él quiere y espera que tú tomes acciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús, digamos, estaba delante de la tumba de Lázaro?
De alguna forma, digamos, dice la Biblia, ¿verdad?, que Lázaro ya tenía varios días de muerto, ya olía mal. Jesús llegó ante su tumba y expresó unas palabras y les dijo a la gente: quiten la piedra. Y después que quitaron la piedra, le dijo a Lázaro: levántate, sal fuera. Le resucitó. Ahora, fíjese una cosa, la enseñanza de esta parte. La gente no podía resucitar a Lázaro, por supuesto. Pero lo que sí podía hacer era quitar la piedra. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Él podía quitar la piedra, Jesús también. Si puede resucitar a un muerto, puede quitar una piedra. Pero Dios quiere que la gente participe, que la gente dé pasos de fe. Y primero le dijo: quiten esa piedra. Y después lo resucitó. De tal manera que Dios te va a pedir a ti primero que corras, que quites esa piedra, que hagas algo, que acciones, que mandes tu currículum para buscar empleo, que vayas al médico, que cuides tu salud, que ores por alguien, que hagas algo. Porque cuando tú haces algo, Dios interviene después y hace lo que nosotros no podemos hacer. Hace unos días tuvimos una campaña, ¿verdad?, digital de Cruzadas Internacionales. Se invitó a mucha gente a compartir los mensajes de la red. ¿Cuánto lo hicieron? Dios sabe. Pero si tú quieres que se salve tu familia, tú quieres que, digamos, tu familia conozca de Dios, pero no le mandases ese enlace, entonces estás mal. Porque tú mismo lo estás condenando con tu silencio. Pero si tú enviases esos enlaces a la gente que te interesa, a la gente que de alguna forma, tú estás haciendo la parte que te corresponde. Ahora deja que Dios, en su tiempo, en su momento, pueda tratar con ellos. Tú ya quitaste la piedra. Tú ya te levantaste. Dios hará el resto. Porque de alguna forma no podemos entender esto. Fíjense que de alguna forma he visto que en las jirafas, cuando tienen a su bebé, una jirafa, pues ¿cuántos metros mide? Entonces pues, los tienen de pie, sale la jirafa, ¿verdad? Y cae casi 3 metros de donde viene, ¡paz!, cae al suelo. ¿Qué hace la jirafa? Bueno, dice, ¿verdad?, que cuando se levanta la jirafita, ¿verdad?, le da una patada y la pone ahí. Y después la jirafa se vuelve a levantar, le da otra patada y la vuelve a poner ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esto? Bueno, dice, ¿verdad?, que la enseñanza para la jirafa es para la cría, de que así como se levantó la primera vez, se tiene que levantar cada vez que se caiga. Porque si simplemente eso no se lo recuerda, se le olvida. Y el día que ya adulta o joven se caiga, no va a saber cómo levantarse. ¿Se dan cuenta de alguna forma en ese sentido, verdad? Qué importante, digamos, son las caídas. Quiero que recuerdes en el pasado, ¿cuántas veces te has caído? ¿Y cuántos te has levantado? ¿Cuántas lograste levantarte? Quiero decir que hoy Dios te va a dar fuerzas para que te levantes también. Y no va a permitir que nadie muera en el desierto. Todas las crisis, en este caso, ¿verdad?, vividas, nos han entrenado para levantarnos más rápido. Si te dan una patada, tú tranquilo. Significa que estás delante de ellos. Cuando te caigas, aprovecha para agarrar algo del piso, levantarte y ser bendecido. Cuando toques fondo, tranquilo. No hay más fondo. Ponte de pie y empieza a caminar. Esa es la enseñanza. El fracaso no es derrota, es demora. Sigue adelante, que Dios está contigo. Y si el diablo te recuerda el pasado, ¿sabe por qué hace esto? Porque no tiene material ahorita de un presente para atacarte. Por eso te recuerda lo que ya pasó. Porque cuando tú estás mal en tu presente, el diablo no se preocupa. Dice, lo tengo cautivo. Pero cuando tú tomas pasos de fe, cuando tú quieres cambiar, cuando tú te sacudes lo que está mal y quieres seguir a Dios, el diablo te empieza a recordar tu pasado. ¿Por qué? Porque no tiene nada que reprocharte en el presente. Dale gracias a Dios por eso, porque estás libre, estás bendecido y estás siendo prosperado. Vemos ahí, ¿verdad?, que vamos a ver la cuarta parte, la cuarta acción de levántate. ¿Qué significa? Significa que Dios te va a abrir los ojos. Dice en la Biblia, en el 19 de 21 de Génesis, en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos
y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio a beber al niño. En el pleno desierto, el niño está a punto de morir, ella lo deja ahí y se retira. No quiero verlo morir. Y de repente dice, ¿verdad?, que se aparece un ángel de parte de Dios y Dios le abre los ojos a Agar y ve agua. Cuando alguien le está dando un consejo a alguien y ve que esta persona no se atreve a accionar, a veces le dice, ¿verdad?, abre bien los ojos, date cuenta de tu realidad. Cuando una persona está en malos pasos, no quiere reaccionar, le dice, abre los ojos, date cuenta que te están dañando, date cuenta que estás mal, date cuenta hacia dónde te diriges, date cuenta cuál es tu futuro, abre los ojos, como con ansiedad. Porque a veces el problema somos nosotros, no es Dios. A veces la bendición está ahí tan cerca, a veces la solución está ahí, pero nosotros no queremos abrir los ojos. Agar agarró al bebé, tomó el pan y el agua y se fue llorando porque estaba choqueada, ¿verdad? En un momento había perdido todo. Estaba ahí con su bebé en medio del desierto, con una cantimplora en llanto, ¿verdad? Y no, de alguna forma, no tenía acción de vida. Vemos ahí, ¿verdad?, que se levantó, lo tomó de la mano de Dios, ¿verdad? Y dice que Dios le abrió los ojos. Quiero hablarles especialmente en este día a los que son nuevos en el conocimiento de la palabra de Dios, a los que de alguna forma están empezando a conocer la palabra de Dios. Vas a ver lo que no veías. Dios te va a proveer de grandes ideas y grandes oportunidades en medio de tu dolor. Vas a aprender a experimentar milagros de Dios en la vida tuya. Vas a esperar respuestas milagrosas de Dios, porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios, digamos, de bendición. Dios te va a mostrar grandes recursos, grandes oportunidades. Dios nos va a dar ideas maravillosas. Viviste en un tiempo de lo que Abraham te daba, de lo que Abraham te decía, de la casa de Abraham vivías. Pero hoy se termina todo esto. Ahora Dios es nuestra fuente. Vemos, ¿verdad?, que quiero que pienses, tú que ya conoces, en aquellos que el diablo te ha dicho, ya ni les digas, ya no los molestes, ya no tiene caso. Ahora es tiempo de ir con ellos y darles esta palabra de aliento, de insistirles, ¿verdad?, que Dios abra sus ojos, orar por ellos, para que se den cuenta que están sufriendo sin sentido, que están en zozobra. Si se mueren ahorita a través de estas enfermedades, ¿a dónde irán? Mucha gente está aterrorizada porque no te encuentra paz. Tienen una creencia donde no les garantiza dónde van a estar el día de mañana. Hoy es el tiempo de que abran los ojos y que encuentren la paz que solamente Dios nos puede dar. Que las promesas que están en su palabra son para nosotros, y que puedan gozar de esa tranquilidad, que dejen de depender de lo que les dijeron, que dejen de depender de lo que la gente opina, de lo que la gente dice, y que dependan de lo que Dios nos dice en su palabra. Oremos por esta familia y oremos por la nuestra. Vamos a orar. Padre nuestro, oramos por toda nuestra familia. Oramos por nuestros amigos, por nuestros conocidos que tienen contacto con nosotros, para que toda maldición se cambiará en bendición, toda derrota en victoria, toda soledad en compañía, todo abandono en fuerza, toda miseria en abundancia, todo dolor y amargura en gozo y bendición. Donde vayamos y hablemos, daremos de beber el agua de vida eterna que tú ofreces para que sea una generación de conquistadores que se han levantado en el nombre del Todopoderoso. Recuerda la situación que estamos viviendo de salud, esta situación que estamos viviendo económica, afectiva, laboral, de inseguridad, de incertidumbre. Digan lo que digan, opinen lo que opinen,
pronostiquen lo que pronostiquen. En el nombre de Jesús nos vamos a levantar. Que Dios bendiga tu vida, que seas feliz y que hagas feliz a la gente que te rodea. Mucho gusto, que Dios te guarde.